Bien, por lo tanto, primero agradecer a Paco la invitación, agradecerle sus palabras y sobre todo una cuestión que es agradecer la iniciativa. Es decir, no conocía en absoluto este proyecto. Me parece que es necesario que los que están en el fragor de la batalla diaria de este mundo de conflicto constante en el que estamos viviendo tengan la posibilidad y la capacidad de en un momento determinado elevarse y pensar en que no solo uno vive de la confrontación diaria, sino también de pensar qué es lo que hay que hacer y analizar cuál es la situación para adoptar en cada caso la medida mejor, ¿no? Entonces, yo creo que es una iniciativa altamente importante. Me alegro de que hayas querido contar conmigo y paso directamente a deciros, pero muy brevemente, porque tampoco es cosa de que yo me agote aquí. Vamos a ver. La estructura, yo voy a hablar muy en román paladino, la estructura social de este país debe muchísimo a los interlocutores sociales. Y le debe, pero todo, prácticamente, a las organizaciones empresariales y sindicales que han intervenido en la construcción de este estado, digamos, de bienestar social. No hay que olvidar que, si bien es cierto que hay unos momentos de confrontación, etcétera, lo cierto es que a partir del año a partir del año 78, se empieza a construir el estado actual y el estado de bienestar en base, pues, hombre, políticamente de una manera muy eficiente, pero socialmente, pues a través de una gran colaboración y de un convencimiento en la necesidad de desarrollar unas relaciones laborales consensuadas entre sindicatos y organizaciones empresariales. Sin esa colaboración, o sin la idea que en aquel momento presidió a los que en aquellos momentos estaban llevando la interlocución social, tanto por parte de las organizaciones empresariales como por parte de las organizaciones sindicales, yo entiendo que esto no hubiera sido posible. Es verdad que también contribuyó en su momento al papel que el gobierno de turno, los gobiernos de turno otorgaron a los interlocutores sociales, pues ante la falta de otros elementos para poder contar. Es decir, que yo creo que los interlocutores sociales hemos sido, y digo hemos sido porque mi vida ha estado íntimamente ligada a lo que ha sido el desarrollo de las vidas de las organizaciones empresariales, pues ha sido intentar construir e intentar resolver los problemas que en cada momento tenía la sociedad. ¿Qué nos ha pasado? Pues, hombre, nos han pasado dos cuestiones que yo creo que son tremendamente importantes. Es verdad que las circunstancias han cambiado de una manera radical. Es decir, avatares del destino, le podemos echar la culpa a quien queramos, pero lo cierto y verdad es que tenemos una situación en la que nos hemos despertado de un sueño que vivimos durante un tiempo. Me refiero sueño no en cuanto a las soluciones, no, sueño en cuanto a una realidad económica que no es la que tenemos en este momento. Entonces, me refiero a que nos hemos despertado de esa situación. Lo que ha pasado es que nos ha cogido en un mal momento, que digamos, porque no basta con que echemos la culpa a la situación. ¿Sí? La situación es la que es, ¿de acuerdo? Habrá culpables, y los hay, seguro, de la situación que tenemos, pero a los interlocutores sociales, es decir, a las organizaciones empresariales, y empiezo por las nuestras, y a las sindicales, nos ha cogido con el pie cambiado. Y nos ha cogido con el pie cambiado por un tema elemental, porque hemos perdido en buena parte el contacto con la realidad. Nos hemos imbricado tanto en el estado de bienestar social y en el mantenimiento del statu quo que nos hemos olvidado muchas veces de que realmente nuestro origen está en servir a los intereses que cada uno defendemos con lealtad, y que eso se hace en base a una fórmula que hace años que se inventó y que es la única posible en la democracia, que es el asociacionismo voluntario.
los sindicatos y las organizaciones empresariales. ¿Qué nos ha pasado? Pues hombre, que nos hemos olvidado un poco de ese origen y el propio sistema nos ha ido, decía que, involucrando en esa fórmula de hacer. De modo y manera que muchas veces nuestra dependencia como organizaciones empresariales o sindicales no estaba tanto en la representación y en los intereses que representábamos, sino en ese papel que hacíamos en la sociedad. Con lo cual hemos conseguido trasladar a la sociedad un mensaje de que políticos y organizaciones empresariales y sindicales pues son una cosa bastante parecida. Y esa es la impresión que hoy tiene la sociedad, ¿eh? No nos engañemos, yo aquí hago autocrítica del principio al final. ¿Cómo hemos contribuido nosotros? Hombre, yo creo que por parte empresarial hemos hecho una importante aportación a ese descrédito a nivel de nuestra máxima organización. Y es verdad. Es decir, bueno, pues hemos tenido la situación que todos conocéis a nivel de COE y eso pues, ha influido e influye de una manera muy importante en el pensamiento o en la idea que estamos trasladando a la sociedad. Entiendo que la culpa de todo esto es precisamente de ese desapego que hemos tenido por parte de las organizaciones, al menos empresariales, y lo digo con claridad, por el hecho de que nos hemos distanciado de nuestros representados. Hemos dejado de resolver muchas veces los problemas. Bueno, sí, negociábamos convenios, como la situación era buena, pues bueno, se llegaba a un mínimo y eso siempre ayudaba a que la negociación luego pues fuera más tranquila y realmente, bueno, pues había una confortable paz social. Pero nos hemos olvidado realmente de ese contacto directo con las empresas y lo que es más, hemos empezado a depender más de los fondos públicos y del erario público que de las cuotas empresariales. Final de la película, pues que las organizaciones, al menos las empresariales en este momento, las que han estado llevando el diálogo social en este país y sosteniendo ese diálogo social, pues están enfermas. Están enfermas, porque tienen una crisis impresionante de representatividad personal y encima de, digamos que de vis pública. Es decir, no aparecen hacia el exterior como unas entidades dignas de crédito ni de suficiente solvencia. Por lo tanto, situación de crisis tenemos. Ahora bien, no estamos ni hemos hecho lo necesario para poder afrontar esas situaciones de crisis porque nuestra propia identidad se está resintiendo profundamente por motivo de errores propios que no tienen nada que ver con la situación en la que estamos. ¿Qué es lo que habría que hacer? Yo creo que foros como este son lo que permite reflexionar sobre estas cuestiones. Y decir, bueno, primer tema, habrá que volver a lo que es la realidad, es decir, a confiar y a creer en el asociacionismo voluntario. Es decir, en que realmente los sindicatos y las organizaciones empresariales son realmente los únicos y auténticos interlocutores de los intereses de los trabajadores cuando realmente se organizan. ¿Qué ha pasado además como cuestión añadida en nuestro país? Pues que tenemos el problema de la representación unitaria de los trabajadores. Y digo el problema porque es un problema. Porque la convivencia de los dos sistemas, del de representación sindical y representación unitaria, nos va a dar muchos quebraderos de cabeza. Algunos lo veníamos diciendo desde tiempo atrás, pero no había la, digamos que la fuerza, o no había el convencimiento en la fortaleza propia de las organizaciones, tanto empresariales como sindicales, para entender que realmente de quien hay que ser interlocutor es de la organización sindical, es decir, de los trabajadores que voluntariamente se asocian a un sindicato. Por
olvidándonos de que sirva como elemento de interlocución el comité de empresa. Bueno, pues yo creo que mi buen amigo Paco, que siempre también creyó en esta idea, pues convendrá conmigo en que en la situación en la que estamos, si hubiéramos dado ese paso tiempo atrás, probablemente la reforma laboral no nos habría hecho el daño que nos está infligiendo a las organizaciones empresariales y sindicales. ¿Por qué? Pues porque no habría otra interlocución. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que como todos vivíamos muy a gusto, cuando digo todos, me estoy refiriendo a que es muy cómoda la representación unitaria de los trabajadores, porque al final votan todos, y eso también me permite allegar determinados fondos, y como también me interesa mucho lo de representar prácticamente a todos los empresarios, porque así justifico todo esto y cobro unas cantidades, y entonces vivo de esa sopa boba, pues claro, resulta que nos hemos encontrado con que el sistema anterior de representación unitaria de los trabajadores se ha quedado intacto. ¿Qué ha pasado? Que cuando han venido los nuevos doctores de la Santa Madre Iglesia y han decidido que nosotros, los interlocutores sociales, no somos capaces de afrontar la capacidad de amoldar el marco de relaciones laborales a la situación concreta de cada momento en la empresa, como no somos capaces, pues claro, miren ustedes, ¿cuál es el sistema? A través de la representación en el ámbito de la empresa, y ya está, y la representación unitaria quizás se acabó. Es verdad que la primera reforma hizo un guiño a las representaciones sindicales, vale, está muy bien, pero siempre y cuando representen es decir, se basan también en la representación unitaria. Por lo tanto, ahí yo tengo que decir que lamentablemente no hicimos el desmontaje que había que haber hecho de la representación unitaria de los trabajadores. Y entro en lo que es un poco lo que ya he apuntado, que es, hombre, nuestras organizaciones que han sido y las que han contribuido a sostener este estado de bienestar, no a sostener, a construir el estado de bienestar en el que nos encontramos, pues resulta que no estamos capacitados, no nos encontramos con suficiente altura ni capacidad para poder afrontar la nueva situación en la que además los políticos, o yo no sé quién ha decidido, pero en nuestro país evidentemente los políticos han decidido que eso pues no se puede hacer a nivel de interlocución general, no, que eso hay que hacerlo pues a nivel de cada empresa. Problema frente a eso, pues hombre, que se va a producir un sálvese el que pueda, lo cual entiendo que no es bueno para los equilibrios ni para el estado de bienestar social, o si para qué hay que hacer si hay que hacer un sacrificio, hagámoslo, pero hagámoslo. Esta nueva manera de decidir, que el famoso concepto aquel de flexiseguridad y tal, ¿os acordáis? De hace 3 años, que empieza a entrar, empieza a verse ya en las primeras reformas laborales, que no son solamente de los chicos del PP, también venía del PSOE, donde pues también había gente que decía, pero ¿a dónde vamos a ir con estos representantes empresariales y sindicales que tenemos? Esto no hay manera de que se adapten a la realidad. Y entonces eligieron el fácil camino de decir, pues muy bien, pues hagámoslo vía empresa. Bueno, pues mire usted, vamos a facilitar el descuelgue, vamos a facilitar medidas. Es verdad que en el año 2010 se hizo tímidamente. Y lo que se hizo tímidamente en el 2010, pues ya en el 2012 no ha sido tímido, ha sido, por aquí. Es decir, ustedes, señores interlocutores sociales, no tienen ni la más mínima capacidad de adaptarse al menos. Es decir, ustedes solo sirven para el más. Y solo son capaces de administrar la riqueza. Entonces, por lo tanto, como no tienen esa capacidad, miren ustedes, pueden ustedes hacer lo que quieran, a nivel de negociación, de colectiva y tal, pero, ojo, no se me desmanden y tengan en cuenta que cualquier solución tiene que ser a nivel de empresa. Y por lo tanto, haga usted lo que haga a nivel sectorial, lo que va a prevalecer es lo que haga usted a nivel de empresa. Eso
es fruto de una desconfianza tan brutal en las organizaciones empresariales y sindicales, que es lo que tenemos que analizar nosotros. Es decir, ¿cómo narices le lleva al legislador a echar por la borda 30 años de historia de construcción para decir, no, miren ustedes, a partir de este momento, lo que ustedes hagan a nivel sectorial, pues miren, hagan ustedes lo que quieran, porque no va a servir para nada, porque como no tienen capacidad de adaptarlo a la realidad de cada día, pues tendrán ustedes que lo que hagan no va a servir. Claro, esto es muy serio. Esto es muy serio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo creo que lo primero, recuperar la vieja idea del asociacionismo voluntario. Por lo tanto, las ideas de toda la vida respecto a que las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales nos nutrimos a base de las cuotas de nuestra sociedad. Con todo el esfuerzo que ello supone, pero también con toda la realidad, porque no hay que olvidar que creo que nos hemos separado demasiado de las bases. Tanto los empresarios, tanto las organizaciones empresariales como las sindicales. Y separarse de las bases no es coger la bandera y salir a la calle, no, en absoluto. Eso es una forma de acción. El no separarse de las bases significa el estar plenamente y todos los días consciente de los problemas de la gente y aportándoles soluciones a ellos, no a mí. O sea, no a mi organización, no a mi foro representativo, sino realmente al conjunto de la sociedad y especialmente al conjunto de los que estamos afiliados. Entonces, vamos a tener que pasar unos momentos complicados, estoy convencido, me estoy viendo desde las organizaciones empresariales y desde las organizaciones sindicales. Nos va a exigir un auténtico movimiento interno de autocrítica y de ver qué otras fórmulas tenemos que ensayar, pero está claro que también tenemos que dar soluciones a los problemas que nos atraviesan. Y si no somos capaces o no tenemos fuerza para sostener un determinado nivel, pues lo que habrá que hacer será tener fuerzas para sostener otro, pero sostenerlo con carácter general. Eso es lo que diferencia a las organizaciones empresariales y sindicales de otro tipo de organizaciones. Es decir, tendremos que buscar el bienestar de la mayoría. Y habrá que elegir entre si ese bienestar de la mayoría está en la cota 3 o en la cota 10. Desde luego, por nuestra parte, siempre intentaremos que se esté en la cota 3, porque para algo somos organizaciones empresariales y trataremos de luchar para que eso baje hasta la cota 3, pero que se mantenga con carácter general en la cota 3. Lo que no puede ser es uno en la cota menos 10, otro en la cota 1 y otro, pues porque resulta que es el conductor de metro, pues en la cota 54, porque como tengo esta posibilidad y tengo este privilegio en mi mano y tengo de rehén a la ciudadanía, pues os vais a acordar. Y yo voy a seguir adelante. ¿Cuál es nuestra misión? Que ni lo uno ni lo otro. Es decir, que seamos capaces de establecer reglas generales. Es verdad que la legislación nos lo ha puesto crudísimo. Nos lo ha puesto crudo. Es decir, porque joder, la verdad es que al final tú dices, bueno, oiga, ¿yo qué puedo pactar a nivel de sector que no me fusilen a nivel de empresa? Pues pocas cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo todavía que hay juego, ¿no? Entonces resumo, porque os estoy dando la lata, pero en definitiva, yo creo en el sistema, creo en los interlocutores sociales, pero creo, también es verdad, que por errores propios nos hemos encontrado, y ya en esto analizo solamente el ámbito empresarial, en una situación en la que el descrédito es absolutamente clamoroso, pero también no solamente hay descrédito hacia el exterior, sino también hacia el interior. Es decir, el empresario no se siente representado por las organizaciones que hasta ahora han llevado el diálogo social, es decir, CEO e ITP, y no se sienten representados. Y nos pongamos como nos pongamos, pues no hay esa capacidad de convocatoria ni de representación. Por lo tanto, esa es una materia que hay que resolver.
Y segundo, lo que hay que hacer es intentar afrontar igualmente de la mano los problemas generales que en estos momentos tenemos, para buscar ese mínimo común denominador que al final nos sostenga en lo que podamos salvar del estado de bienestar social, que no puede ser rígido, tiene que ser flexible. Pero mi posición es que en vez de buscar esa flexibilidad a nivel de empresa, deberíamos de hacerlo a nivel de país y a nivel de sector, para que haya unos mínimos que en definitiva permitan adaptarse sin unas grandes diferencias a la situación real de cada uno. Y perdonad, porque no os quiero liar. Gracias. Muchas gracias.